Lucas capítulo eh, 16, versículos 14 al 18. Lucas 16, versículos 14 al 18. Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. La hostilidad de los fariseos hacia el Señor Jesús crecía cada día más. Lo acusaban de recibir a los pecadores y de comer con ellos. Entonces ellos veían la relación que Jesús tenía con aquellos que, según los fariseos, eran pueblo de Satanás. Ellos lo tomaban como una prueba de que Jesús no era enviado de Dios. De murmurar contra el Señor Jesús, ellos comenzaron ya a burlarse de Jesús. Aquí vamos a ver, hermano, los motivos por los cuales los fariseos eran hostiles a Jesús. Estos motivos caracterizan, hermano, aún hoy en día a los falsos maestros. Inclusive algunos predicadores, inclusive hermanos en las iglesias que tienen actitudes de fariseo. Hoy quiero hablar, hermano, de esas actitudes de fariseo. Fariseos, hermano, lo hemos dicho, era una secta de la religión judía de aquellos tiempos, ¿verdad? Fariseos, de una palabra que significa separados, surgió siglos antes, hermano, en contra de la helenización de la religión judía. ¿Qué digo helenización? Y pongan atención. Helenización, hermano, era, en ese tiempo, dominaba todo lo que era griego, la filosofía, el idioma, las modas. Entonces, hermano, eso se estaba metiendo en la religión judía. Los fariseos surgieron para contrarrestar y detener, hermano, todo aquello que era helenización. Vaya, ¿cómo lo voy a poner aquí en nuestra sociedad? Tenemos un país vecino que es Estados Unidos, ¿saben, hermano? Y tiene mucha influencia en los países vecinos, inclusive en la frontera. En la frontera, hermano, casi todo está, pues, norteamericanizado, ¿no? Estadounidense, ¿verdad? Inclusive la moneda, la forma de hablar, costumbres. Entonces, hermano, así pasaba en Israel de esos tiempos. Los fariseos surgieron para estar en contra de todo aquello que era extranjero, el lenguaje, las tradiciones, las costumbres, la filosofía. Pero con el tiempo, ellos, hermanos, fueron añadiendo a la palabra de Dios, hermano, tradiciones, rituales y, hermano, mandamientos de hombre, como el Señor Jesús los acusa. Con el tiempo, hermano, cuando Cristo aparece, hermano, hubo una verdadera confrontación entre el Señor Jesús y los fariseos. Porque el Señor Jesús, hermano, siempre estuvo en contra de su mentalidad, de su filosofía. Y el Señor Jesús, hermano, siempre estaba predicando en contra de la religión hipócrita y superficial que ellos, hermano, predicaban. Y vamos a ver, hermano, algunas características de aquellos, hermano, que son fariseos, que inclusive, hermano, hoy en día hay entre falsos maestros, hermano, y le digo, entre predicadores, e inclusive, hermano, en hermanos de iglesia. Dice allí en nuestro estudio Lucas 16, versículo 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran, ¿qué, hermanos? Avaros, ¿verdad? No es ávaros, ¿verdad? Es avaros. ¿Qué entiende usted por avaro? ¿Qué entiende usted por avaro? Dígame si entiende lo que es avaro. ¿Alguien participe, hermana? Codo, ¿verdad? En pocas palabras, ¿verdad? Codo.
no le gusta compartir, ¿verdad? Codo, tacaño, ¿verdad? Ya en el lenguaje coloquial, marro, macizo, ¿verdad? Ok, en pocas palabras entendemos eso. Avaro, hermano, el lenguaje original, hermano, era una palabra filárguros, que viene de la composición de dos palabras griegas. Fileo, que significa amar, y hermano, y arguros, que es plata. Entonces, en pocas palabras, una persona avara o avariciosa es una persona que ama la plata, que ama el dinero. Entonces, hermano, los fariseos, hermano, eran personas que amaban el dinero. Y como vimos la semana pasada, el Señor Jesús enseñó el uso del dinero para darle honra y gloria a Dios. Hay personas que quieren amontonar tesoros terrenales. El Señor Jesús dijo hacer tesoros en ¿dónde? En los cielos. Y el Señor Jesús acababa de enseñar que ganad amigos con las riquezas injustas para que os reciban en ¿dónde? En las moradas eternas. Invertir el dinero, hermano, para alcanzar más personas para Cristo. Hermano, es lo que el Señor Jesús enseñó. Pero, hermano, los fariseos comenzaron a burlarse de él, de que él les enseñaba que invirtieran el dinero para hacer tesoros en el cielo, y ellos se burlaban. ¿Por qué? Porque eran, ¿qué? Avaros, ¿verdad? Les dolía el codito, dice un hermano, para invertir, para ganar a otros para Cristo. Entonces, hermano, actualmente hay gente, hermanos, que no quiere invertir en la obra de Dios para alcanzar a otros para Cristo. Veíamos, hermano, el jueves pasado, el pastor dijo grandes verdades, ¿verdad? ¿Quién dijo que las cosas espirituales no cuestan? También lo espiritual cuesta, hermano. Hay que invertir para las cosas espirituales, hermano. Ya hemos dicho, salir a ganar almas, ¿verdad? Utilizamos literatura que otras iglesias, hermano, consiguieron a través de donaciones de otros hermanos. Y siempre en las iglesias estamos esperando que otros nos den, cuando la iglesia debe ser autosuficiente también financieramente. ¿Estamos de acuerdo? Siempre estamos buscando quién nos dé, quién nos lo regale, no. Hermano, entonces todo eso cuesta, ¿verdad? Folletos, hermano, como el evento pasado, todo eso, hermano, cuesta, la comida, el alquiler, muchas cosas. Pero hay gente, hermano, que considera un desperdicio usar el dinero para la obra de Dios. ¿Por qué voy a dar? Y piensan, ¿por qué voy a enriquecer, verdad, al pastor? ¿O por qué le voy a dar a otros? Yo necesito que me den. Entonces, hermano, eso era lo que tenían los fariseos. ¿Eran qué? Avaros. Ellos amaban el dinero. Y usted sabe, hermano, conocemos y sabemos, hermano, de pastores. Y a veces, hermano, los pastores tenemos esa mala fama de qué? De que somos vividores y que nos gusta sacar el dinero a las ovejas. Cuando, hermano, el dinero que se usa en la iglesia es para extender el reino de los cielos. Ve, hermanos, unos pasajes en Miqueas capítulo 3. Está en el Antiguo Testamento, antes de llegar al Nuevo. En Miqueas capítulo 3. Y, hermano, yo a veces no me quiero extender en tiempo, pero hay mucho material que hay que cubrir. Miqueas capítulo 3, versículo 5. ¿Estamos allí? Ve, hermano, la acusación que hace el Señor, hermano, a los profetas, falsos profetas del pueblo. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer. Y al que no les da de comer, ¿qué dice, hermanos? Proclaman guerra contra él. ¿Sí lo vimos, hermano? Contra los profetas, contra los predicadores. Hay predicadores, hermano, que constantemente están enseñando a la iglesia. Hermanos, hay que dar, hay que dar. Y hermano, y no predican, hermano. No predican contra el pecado. Porque ¿qué va a suceder? Las ovejas se van a ir. Las ovejas van a tratar de castigar al predicador no dando sus ofrendas. Pero mientras el pastor esté predicando suavecito, esté endulzándoles el oído, esté apapachando su pecado, les esté hablando con palabras lisonjeras, ¿para qué? Para que los hermanos suelten. Y ahí está el pastor, ¿verdad? Pero cuando un hermano no quiere dar,
O cuando un hermano dice, pastor, no puedo dar, no voy a dar, ¿qué hace luego este predicador? Ya está en contra suya. Y está duro y duro y dale y dale. ¿Cuál fue el pecado de este hermano? Simplemente que no dio dinero. ¿Me está siguiendo, hermano? Ahora, hay que predicar en contra del pecado, cualquiera que sea. Y para todo mundo. ¿Me está siguiendo, hermanos? De o no de. Por eso yo he dicho, hermano, yo a veces recojo las ofrendas, procuro saber quién da o quién no da. ¿Me está siguiendo, hermano? ¿Para qué? Para que la predicación no esté, hermano, influenciada por lo material. Para que el pastor pueda predicar libremente contra el pecado. ¿Me está siguiendo? Pero hay hermanos en las iglesias y pastores, hermano, que están duro y duro para que la gente dé, para que la gente dé. Sé de pastores, hermano, que ve que un hermano no quiere aportar, no quiere cooperar o no quiere acceder a los caprichos del pastor y están duros sobre él. Y yo digo, bueno, ¿cuál es el pecado? Hay que predicar, hermano, en contra de la mentira. Hay que predicar en contra, hermanos, del robo. Hay que predicar en contra de la codicia. Hay que predicar en contra, hermano, de la fornicación. Hay que predicar en contra, hermano, del odio, del aborrecimiento. Hay que predicar en contra de la idolatría. ¿Me está siguiendo, hermanos? No solamente concentrarse en el dinero. Y así hay muchos pastores, muchos predicadores. Nos dice otro texto allí, hermanos, en segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Hablando, hermano, ya en tiempos neotestamentarios acerca de los falsos maestros. ¿Qué dice? ¿Ya lo encontramos, hermano? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Quiero que todos lo encuentren. Y por avaricia harán, ¿qué, hermanos? Mercadería de vosotros con palabras fingidas. Hablando de los falsos maestros. ¿Qué dijimos que es avaricia? ¿Qué es avaricia? Amor al dinero, en pocas palabras. Entonces dice que harán mercadería. ¿Qué entienden usted por mercadería? Vender, ¿verdad? Yo sé que casi la mayoría de la iglesia somos comerciantes, ¿verdad? Y hay un dicho entre los comerciantes que el cliente, ¿qué dice? Siempre tiene que la razón, ¿verdad? Yo estoy en contra de ese dicho, hermano, muchas gracias. Yo estoy en contra de ese dicho, pero bueno, la regla general entre comerciantes es que el cliente siempre tiene la razón. Si esto blanco el cliente dice que es negro, sí, está bien, no hay problema. ¿Tú me estás siguiendo? Si el cliente dice a lo dulce, le dice salado, sí, no hay problema. Con tal, ¿por qué lo hacemos? ¿Con tal de qué? De vender. Si no, se te va el cliente. Entonces, hermanos, hay muchos predicadores que por avaricia hacen mercadería con palabras que fingidas, con tal de que la oveja, con tal, hermano, de que el hermano no se aleje de la iglesia, con sus diezmos, sus ofrendas, estos pastores no están predicando la verdad. ¿Por qué? Porque no quieren perder a su cliente. ¿Me está escuchando? Ya no lo están viendo como una oveja, lo están viendo como ¿qué? Como un cliente. Ay, se me va la oveja, no, se me va a ir ese diezmo. No, hermano. Entonces la exhortación, hermano, es predicar la palabra de Dios. Y por eso, hermano, se debe de orar por los predicadores para que predique la palabra con poder. ¿Con toda qué? Verdad. ¿Sí? No importando si la oveja es muy lanuda, si la oveja es gorda o si la oveja es flaca. ¿Sí me está escuchando por decir así? Pero hermano, bueno, hablando de lana, ¿verdad? Hablando de lana, hablando de la economía. Y mire, le voy a decir algo que hemos aprendido a lo largo del ministerio. A veces los que menos tienen son los que más dan. Y los que más tienen son los que, hermano, pues como que les dice un hermano, les cuesta un poco aflojar el codito. Así me está escuchando. Entonces, hermano, así hay mucha gente en las iglesias que aman la plata, que aman el dinero. No tienen un verdadero, hermano, amor por las cosas de Dios, por el pueblo. Otra característica de estos falsos maestros lo vemos en Lucas, capítulo 20, versículo 47. Lucas, capítulo 20, versículo 47. Hablando, hermano,
de los fariseos y escribas, dice Lucas 20:47, que dice que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Esto recibirá ¿qué? Mayor condenación. ¿Por qué, hermanos? Gente viuda que quedó, ¿verdad? Mujeres, quedaron ya solas, quedaron ya sus hijos, ya se fueron. Entonces, hermano, hay pastores que se aprovechan de esa situación y hacen largas oraciones, ¿verdad? Ay, hermano, ay, hermanita, sí, Dios le bendiga, mire, vamos a estar orando. Y, hermano, están con esa labia para sacar, hermano, el dinero. De veras que luego quisiera hablar tantas cosas particulares y se van a enterar de personas, aunque no digan nombres, hermano. Pero hay gente, hermano, que pelean las ovejas, que pelean las ovejas. A mí me han reclamado, hermano, de que hermano, hermana de tal iglesia se vino para acá. ¿Y por qué esto, que el otro, que aquello, que otro? Yo, ¿qué puedo hacer si la oveja quiere venir adelante? ¿Sí me está escuchando? Pero ¿saben cuál es el pleito? ¿Cuál es el coraje? Que es ser una ovejita que aportaba, que cooperaba. ¿Sí me está escuchando? No tiene ningún interés en su bienestar espiritual. Simplemente, hermano, están viendo qué tanto le pueden trasquilar. Y era de esas ovejitas que constantemente las trasquilaban y las trasquilan y las trasquilan. Y, hermano, lucran con la fe de la gente. Hay gente que de corazón da, hay gente, hermano, ovejas que son generosas. Y hay pastores que se aprovechan de esa situación. ¿Me está siguiendo, hermano? Y lo pelean no tanto por el bienestar espiritual de esa persona. Están peleando, hermanos, porque aman ¿qué? El dinero. En pocas palabras. Ahora, digamos, hermano, que lo invierten en la obra de Dios. Pero no sucede así. No sucede así. Hay un dicho, usted lo conoce. El amor y el dinero no se pueden ocultar. Y, hermano, esa es una característica de los fariseos, hermano, que aman el dinero. Sus motivos son impuros, son corruptos, son codiciosos. Dice allí en nuestro estudio Lucas 16, versículo 14. ¿Y qué hay que hacer, hermano, en esa situación? Pues orar y estar atentos. ¿Sí? Ahora, si Dios le puso en su corazón aportar, hágalo. Y ore para que Dios, hermano, obre en esos siervos para que hagan un buen uso del dinero. ¿Sí me está siguiendo? Dice allí en Lucas capítulo 16, versículo 14. Dice, y oían todas estas cosas los fariseos que eran avaros. ¿Y qué nos dice, hermanos? Se burlaban de él, hermano. Estaban en contra de las demandas de Dios. Cuando Cristo vino y empezó su ministerio terrenal, Él lo inició primero yendo a bautizarse con Juan el Bautista. ¿Recordamos ese pasaje? Y cuando el Señor Jesús salió del agua, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, como paloma, se posó sobre él y vino una voz del cielo que dijo, ¿qué dijo, hermanos? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Después, hermano, cuando Jesús fue al monte de la transfiguración, en la presencia de Pedro, de Juan y de Andrés, apareció una nube y de la nube salió una voz que dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hermano, el Señor Jesús comenzó a predicar la palabra de Dios. Y los fariseos, al escuchar la predicación del Señor Jesús, que Él les exhortaba a usar el dinero para ganar amigos, para que lo recibieran las moradas eternas, ellos escuchando su predicación, hermano, ¿qué hacían? ¿Qué nos dice aquí el versículo 14? Se burlaban. ¿Me estás siguiendo, hermanos? O sea, imagínense, escuchar al mismo Señor Jesús, escucharlo, predicar la palabra de Dios y la gente en lugar de oír y analizar, ¿qué hacían estos hombres? Se burlaban. Entonces, hermano, los fariseos y esa actitud de fariseo, hermano, son todos aquellos que están en contra de la palabra de Dios. Cuando ya tienen algo en contra del predicador, hermano, no están rechazando al predicador. ¿A quién están rechazando? A Dios mismo. Jesús dijo, el que a vosotros,
El que vosotros recibe, ¿qué dice el Señor Jesús cuando envió a predicar a sus discípulos? A mí me recibe. ¿Me está siguiendo, hermanos? Va una persona a predicar, a ganar almas. Está una persona predicando en el púlpito. Dice el Señor Jesús, al que recibe a vosotros, ¿qué dice? A mí me recibe. Y al que rechaza a ustedes, me rechaza a mí, dice el Señor Jesús, y rechaza al que me envió. Amén, hermanos. Pero ¿qué sucedía? Estos fariseos, hermanos, ya tenían una hostilidad hacia el Señor Jesús. Entonces, hermano, usted sabe ya cuando una persona te cae mal, le tienes coraje, ¿qué sucede? Todo lo que diga, todo lo que hace, ya no lo recibes. ¿Por qué? Por el coraje y el odio que le tienes. Es lo que pasaba con el Señor Jesús. Porque, hermano, el Señor Jesús, hermano, constantemente, hermano, Él estaba en contra de sus mandamientos de hombres, en contra de sus tradiciones. Y, hermano, ya los fariseos ya le tenían una hostilidad. En pocas palabras, le tenían un coraje. Entonces, ya cada vez que el Señor Jesús abría su boca y daba enseñanzas, ¿qué sucedía con ellos? Ya no la recibían. Ya no solamente murmuraban de él, sino que ya, hermano, abiertamente y enfrente de él, se burlaban. Y así pasa en las iglesias. Las iglesias, hermano, viene gente ya con esos prejuicios, con ese, hermano, con ese resentimiento. Y mire lo que pasa. Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, versículo 46. Estamos ahí, vea la exhortación que hacía el Señor Jesús a estas personas. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y qué dice, hermano? Y no hacéis lo que yo digo. Ellos se acercaban a él y le decían, maestro. Ellos se acercaban a él, hermano, y le decían, rabí. Ellos se acercaron, hermano, y le decían, Señor. Pero ellos no tenían ninguna intención de obedecer. Cuando le acercan la moneda, cuando le preguntaron, ¿es lícito dar tributo al César o no? Ellos no lo hacían con la buena intención de obedecer a Dios. Ellos lo hacían, ¿por qué? Para probarle en alguna palabra. Y el Señor Jesús, hermano, detectó inmediatamente su hipocresía. ¿Por qué me tentáis? Y siempre, hermano, ellos le estaban pregunte y pregunte, no con un deseo sincero de agradar a Dios, sino, hermano, buscar ocasión para acusarlo y atacarlo. ¿Cuál es una actitud de fariseo? Gente que viene a las iglesias, gente que ya tiene una idea contra el pastor, cualquiera que haya sido, hermano, las circunstancias, cualquier hermano que haya sido o la relación que tenga con el pastor, simplemente, hermano, el pastor está predicando palabra de Dios, ya no la quieren recibir. ¿Me está siguiendo? Ya no la quieren recibir. ¿Por qué? Por el resentimiento que le tienen al pastor. Dice allí mismo en Lucas capítulo 8, versículo 21. Lucas capítulo 8, versículo 21. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son, ¿qué dice, hermano? Los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Verdad? Usted, hermano, viene a la iglesia, usted, hermano, escucha palabra de Dios. Independiente, hermano, de quién esté predicando. En nuestra iglesia, en nuestro ministerio, hermano, si usted se ha dado cuenta, hermano, utilizamos mucha Biblia. Usamos muchos versículos. ¿Por qué? Porque la intención, hermano, es que usted se convenza por la misma palabra de Dios. Que no son pensamientos de hombre, no es la opinión del hombre, no es el deseo del hombre, es, hermano, que la palabra de Dios. Jesús estaba predicando, ¿verdad? Ganad amigos con las riquezas injustas, pero que os reciban en las moradas eternas. Y, hermano, los fariseos, por la hostilidad que le tenían al Señor Jesús, ¿qué hacían, hermano? Se burlaban. ¿Me está siguiendo? Ya hay gente, hermano, en las iglesias. Ya vienen, hermano, y, hermano, ya en su corazón tienen una idea preconcebida, tienen un prejuicio. Y, hermano, por eso decimos, use su Biblia, abra su Biblia, lea usted su Biblia. Es palabra de Dios. Pero que dice, no, el pastor ya la trae contra mí, ¿verdad? No, y hermano,
Gente me ha dicho, si usted me dice a la derecha, yo me voy a la izquierda. Gente me ha dicho, si usted me dice ven, yo me voy para allá. O sea, gente me lo ha dicho, que abiertamente van a estar en contra de lo que yo digo. Gente me lo ha dicho, dice, usted no es nadie para decirme lo que tengo que hacer. Y efectivamente no soy nadie. Pero hermano, dice el Señor Jesús, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y qué, y la hacen. No me creas, yo he dicho, no me creas, no me hagas caso. Hazle caso, ¿qué? A la palabra de Dios. No lo hagas por mí. Hágalo por quién? Por Dios. Porque si obedeces o desobedeces, la bendición te la llevas tú o la maldición. ¿Estamos de acuerdo? Pero esa actitud prevalece en las iglesias. Gente que debido a la hostilidad que le tienen al hombre, ya no hacen caso de la palabra de Dios. En nuestro estudio seguimos Lucas, capítulo 16, versículo 15. Vea lo que el Señor Jesús, otra característica de estos fariseos, dice. Entonces les dijo, vosotros sois lo que, ¿qué? Os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. ¿Qué es justificarse, hermanos? Declararse justo. ¿Qué es justificarse? Declararse inocente. Estos hombres, hermanos, los fariseos, trataban de hacerse aceptables delante de Dios por medio de obras humanas. Ellos habían escuchado la palabra de Dios, hermano, pero ellos se empeñaban en ganar el favor de Dios a través de sus ritos, a través de sus tradiciones. Es lo que llamamos el legalismo. ¿Qué es el legalismo, hermanos? El legalismo es tratar de ganar el favor de Dios a través de méritos humanos. El legalismo, hermano, es tratar de ganar el favor de Dios, hermano, haciendo obras. Ahora, no me malinterprete. Sí, Dios nos da sus mandamientos, pero vea, hermano, lo que nos dice la palabra de Dios acerca de los mandamientos. Romanos capítulo 3, versículo 20. Y vamos a tratar de entrar en doctrina. En Romanos capítulo 3, versículo 20, lo estamos viendo. Esto es doctrina, hermanos. ¿Qué nos dice? Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es que el conocimiento del pecado. Dios, hermano, nos dio sus mandamientos. ¿Sí? Mandamientos de lo que tenemos que hacer y de lo que no tenemos que hacer. La ley de Dios es buena, santa y perfecta. ¿Me está siguiendo, hermano? Ahora. Pero, hermano, la ley no fue diseñada para tratar de ganar la salvación por ella. Porque la Biblia dice claramente, maldito todo aquel que no permaneciera en todas estas cosas. Y la ley, hermano, sí están los 10 mandamientos, pero estos 10 mandamientos resumen toda la ley. La ley, hermano, consta de 613 mandamientos. ¿Sí sabía usted eso? 613 mandamientos. Pregunta, ¿quién los puede guardar? ¿O quién los ha guardado? Nadie, hermano. Aunque el día de hoy decidiéramos guardarlo, hermano, tenemos atrás un expediente que hemos quebrantado mandamiento tras mandamiento. Y la Biblia dice claramente que el que guarda toda la ley y quebranta un solo mandamiento ya se hace el ¿qué? Culpable de todo. Entonces, hermano, la ley nunca fue dada con la intención de que la guardáramos y nos salváramos a través de ella. Aquí nos dice el versículo 20 que por medio de la ley es que el conocimiento del pecado. ¿Qué significa? Que los mandamientos que Dios nos dio es para que nos demos cuenta de que somos ¿qué? Pecadores. Amén. Ese es el propósito de la ley. Es para que nosotros nos reconozcamos pecadores y que estamos irremediablemente perdidos y condenados delante de Dios. ¿Cuál fue la solución que Dios dio? Ahí en el versículo 24, Romanos 3, versículo 24, ¿qué nos dice? Siendo justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué dijimos, hermano, que es ser justificado? ¿Qué dijimos? Lo dije hace unos minutos. ¿Qué dije ser justificado? Declarados justos. No somos justos. No hay ni uno justo, ni a uno. Somos ¿qué? Declarados justos. Y dice que gratuitamente. ¿Qué significa? Que a través de la redención de Cristo Jesús, hermano, Dios nos acepta como si nunca hubiéramos pecado. Eso es ser justificados. Y no por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino, hermano, por la obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario. ¿Estamos de acuerdo? Ahora seguimos leyendo, versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y que justifica al que es de la fe de Jesús. Usted pone su confianza en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, que Él pagó sus pecados, Dios lo justifica, Dios lo declara inocente, Dios lo recibe a usted como si nunca usted hubiera pecado. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre, ¿qué nos dice, hermano? Es justificado por fe sin las obras de la ley. Dirá, pastor, entonces, ¿para qué están los mandamientos? Bueno, como dijimos, los mandamientos son santos y ¿son qué? Son buenos. Los guardamos, hermano, para agradar a Dios. Los guardamos para andar en santidad. Los guardamos, hermano, porque ese es el propósito de Dios y la voluntad de Dios, que guardemos sus mandamientos. Pero, hermano, nunca los mandamientos nos van a salvar. Lo único que nos salva, hermano, es el sacrificio de Cristo que hizo en favor nuestro en la cruz del Calvario. Y todos aquellos que depositen su fe en Cristo Jesús, hermano, tienen esta bendición, que son declarados justos gratuitamente. ¿Me estás siguiendo? Pero los fariseos, hermano, ellos se justificaban a sí mismos. ¿Qué decían? Que ellos, hermanos, se declaraban justos. Ellos, hermanos, se creían inocentes y ya que tenían el favor de Dios. Cuando Cristo vino, hermano, ellos lo rechazaron. La Biblia lo dice, a lo suyo vino y los suyos, ¿qué? No le recibieron. Jesús, él claramente lo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. Pero no le creyeron. Ellos más bien creían en sus propias obras, creían, hermano, en sus tradiciones. Ellos, hermano, creían, hermano, que ellos tenían el favor de Dios y rechazaron a Cristo. Y, hermano, así en estos tiempos, hermano, hay mucha gente que son legalistas, que ellos creen que están bien con Dios y condenan a la gente, hermano, que no son perfectos o que no siguen sus mismas tradiciones. Hermano, el Señor Jesús simplemente vea esto, hermano. No vamos a ir a los textos. El Señor Jesús, hermano, sanó a un ciego de nacimiento, ¿recuerdan, hermano? ¿Y en qué se fijaron ellos? ¿Cómo sanó el Señor Jesús a este ciego de nacimiento? ¿Alguien recuerda cómo lo sanó? ¿Cómo lo sanó? ¿Alguien recuerda? ¿De qué, hermano? Con lodo. ¿Y ese lodo cómo lo hizo el Señor Jesús? Con su saliva, hermano. ¿Cuánto lodo puede usted hacer con su saliva? ¿Cuánto lodo usted puede hacer con su saliva? Pues, hermano, apenas en el puño, ¿verdad? Un mínimo en su puñito. El Señor Jesús intencionalmente, yo creo firmemente que lo hizo intencionalmente, hizo lodo y con ese lodo de su saliva se lo untó en los ojos al ciego. Claro, la persona admirada al ver a este ciego de nacimiento que ya podía ver, ¿cómo es que ahora ves? Dice, un hombre hizo lodo, me lo untó en los ojos y ahora veo. ¿Te hizo lodo? Ese hombre no viene de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque los fariseos tenían una serie de restricciones el día de reposo y entre ellos, hermano, era hacer lodo, porque eso implicaba que ya estaba usted haciendo mezcla para construir y eso, hermano, era un trabajo. ¿Sí me está escuchando? Se nos hace absurdo, pero eso era el grado, hermano, de estos fariseos legalistas que tenían. No puedes hacer ningún trabajo, ni lodo, porque si haces lodo ya estás trabajando.
Entonces, para ellos, hermano, el Señor Jesús estaba violando el día de reposo según sus reglas y decían, este hombre no viene de Dios. Y no se daban cuenta que un hombre ciego de nacimiento ya estaba viendo. Y en lugar de estar viendo y admirándose de ese milagro, ¿qué estaban diciendo? Este hombre no viene de Dios porque está quebrantando el día sábado. ¿Recuerdan, hermano? ¿Recuerdan también el paralítico en el estanque de Betesda? Un hombre que ya desde hacía 38 años estaba postrado en cama, ¿recuerdan, hermano? El Señor Jesús llega y le pregunta, ¿quieres ser sano? Pues, ¿cómo voy a ser sano si nadie me mete al agua? El Señor Jesús le dijo, toma tu lecho y anda. Y la Biblia dice que ese era día de reposo. Y en el día de reposo, según los fariseos, usted no podía cargar nada, ni inclusive una pluma o una aguja. O si usted tenía una prótesis, se la tenía que quitar. Para sus pies, o inclusive, hermano, ahora en nuestros tiempos que tenemos dientes postizos, se los tenía que quitar. Porque supuestamente usted ya estaba cargando. Y era trabajo. Ven a este hombre cargando su lecho en el día de reposo, sabiendo que ya tenía 38 años, paralítico, y en lugar de maravillarse y de preguntarse cómo es que había sido sanado, ¿en qué se estaban fijando? En que estaba violando, ¿qué? El día de reposo. Y así hay mucha gente en nuestras iglesias. Mire, hermano, le voy a platicar esto. Y qué tristeza que a veces en iglesias bautistas fundamentales esté pasando esto. No he podido descargar todas las fotos, hermano, son como 100 fotos de los bautizos en el anexo. Lo voy a hacer, hermano, tengo esa deuda con ustedes para proyectárselas aquí. Y hermano, pues vino el evangelista, él me ayudó, yo le invité, vamos, predica, bautiza, y ya a la mera hora de bautizar me dice, ¿los bautiza usted, pastor? Sí, yo los bautizo. Y hermano, ya estaban formados, se formaron hombres, se formaron mujeres, ya había 2 filas. Y me dice el hermano, yo le ayudo, sí, hermano. Y va a ver las fotos, hasta 2 personas al mismo tiempo estaban dentro del bautisterio. Yo bautizando por acá y el otro hermano bautizando por allá. Subo una foto, algunos la van a ver. Y le puse, porque fue mi estudiante. Le estuve dando a ella y a otros hermanos 2 años clases en un colegio bíblico. Y le puse, hermano, ayer estudiante y maestro, hoy compañeros de milicia, combatiendo unánimemente por la causa de Cristo y por la salvación de las almas. Pero hubo gente, hermanos, ahora con eso de las redes sociales, los que saben de las redes sociales, le pusieron unos emojis burlándose de eso. Cuando, hermano, yo digo, bueno, la Biblia dice que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cuanto más nosotros, hermano, también pecadores redimidos, teníamos que estar gozándonos del paso de obediencia que dan personas que están perdidas en el vicio y que están buscando y agradando a Dios por una nueva oportunidad de vida para andar en vida nueva, una vida nueva de obediencia. Y gente, hermano, burlándose nomás porque tienen no sé, ¿cómo se puede decir? Pues no sé, un mal concepto, salieron mal con esa persona. Esa es una actitud de fariseos. ¿Me estás siguiendo? Que no estás, ¿verdad? Tal vez podemos tener diferencias todos los hombres. Pero hermano, como creyentes, nuestra causa común debe ser que Cristo sea proclamado, Cristo sea glorificado y la salvación de los perdidos. ¿Pero qué hacían los fariseos? Ellos pensaban que eran justos y si nadie se amoldaba a sus requerimientos, ¿qué hacían? La condenaban. ¿Me estás siguiendo? Entonces vemos que ellos se justificaban a sí mismos, pensando que solamente ellos estaban bien con Dios y no se ajustaban a la palabra de Dios, sino que, hermano, ellos trataban de establecer su propia justicia. Aquí nos dice mismo en Romanos capítulo 10, versículo 3. Romanos capítulo 10, versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando, ¿qué dice, hermanos?
establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Sí lo está viendo, hermano? Quieren poner sus reglas, quieren poner sus mandamientos y no se sujetan a los mandamientos de Dios. Amén, hermano. ¿Quieren otro chisme acerca de los bautizos? Pero mira, hermano, solamente para que uno se dé cuenta cómo el diablo ataca. El diablo siempre a lo bueno, siempre le busca lo malo. En las redes sociales, hermano, muchos se dieron cuenta de eso. Ese video, hermano, tiene ya casi 400 reproducciones. Y alguien me mandó un mensaje: pastor, quisiera hablar con usted. ¿Sí? Ya hablamos, oiga, es que nosotros que vamos, que bautizamos. Como diciéndome, ¿a qué fueron a bautizar ustedes? ¿Sí me está siguiendo, hermano? Como si ellos fueran, hermano, déjeme decirle, hay otro grupo que entra allá al anexo. Yo no me había dado cuenta, hay otro grupo que entra. Igual bautista, fundamental, independiente. Y lo digo, hermano, fuerte y querido. Pero ellos reciben apoyo. ¿Sí me está siguiendo? A ellos les dan dinero para ir a predicar. ¿Me está siguiendo? A nosotros, ¿quién nos da dinero, hermano? ¿De dónde sale el dinero para ir allá? De aquí mismo, de los hermanos de la iglesia. ¿Sí me está siguiendo? Y somos independientes. Yo le dije, mira, hermano, ya tengo meses desde marzo, ¿no? Desde marzo, que estamos entrando ahí. Nunca me había enterado de ustedes. Pero ahora que estamos bautizando, me están reclamando. Como diciéndome, ¿por qué bautizaste? Si nosotros estamos entrando ahí. Oye, pues ¿quién es dueño de las almas? ¿Quién es dueño de los perdidos? Nadie, ¿sí me está escuchando? Y hermano, ellos hacen mercadería. Porque hermano, ellos bautizan, toman sus fotos, las envían a Estados Unidos y a Estados Unidos les llega el recurso. Y hermano, nosotros tomamos fotos, ¿pero para qué? Para nosotros mismos. ¿Sí me está escuchando? Para darle la honra y la gloria a Dios. Y sí le dije, hermano, yo mira, es que esto, mira, yo hago la obra, yo estoy yendo a discipular, yo estoy yendo a enseñar. No que nosotros, eso está fuera de mi control y eso ya tiene que ver con la ética de ustedes. ¿Qué es ética, hermano? Ética es hacer lo correcto. Es que muchos lucran y hacen mercadería. Ese ya no es problema mío. ¿Me está siguiendo más? ¿Me está entendiendo? Entonces, hermano, es triste que aún en nuestras iglesias bautistas fundamentales independientes estén sucediendo estas cosas. Pero es la realidad que aún en nuestras iglesias bautistas hay personas con actitud de fariseo. ¿Por qué, hermanos? Los fariseos, hermano, se querían adueñar del pueblo. Viene el Señor Jesús anunciando la palabra de Dios. ¿Qué hicieron estos? En lugar de aceptarlo, ¿qué hicieron, hermano? Se burlaban de él. No aceptaban su palabra. Ellos querían imponer, hermano, sus propias tradiciones, sus propios mandamientos. Ya voy a terminar. Me faltaron unos puntos, pero dice allí en Lucas capítulo 16, versículo 15. ¿Sí está entendiendo, hermanos? Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis vosotros mismos delante de quién. Delante, estamos viendo ahí, hermanos, ¿qué? ¿Delante de quién? De los hombres. ¿Sí? Los fariseos buscan aprobación humana. Los fariseos, hermanos, buscan que los hombres les reconozcan. Cuando tenemos entendido, hermano, que todo se hace ¿para quién? Para la gloria de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y la recompensa viene de Dios. Pero siempre el Señor Jesús, hermano, estaba en contra de ellos. Porque los fariseos, hermano, buscaban adulación. Buscaban, hermano, respeto de la gente. Ellos, hermano, querían parecer nobles y virtuosos delante de la gente. Nos dice ahí, hermanos, el rechazo que el Señor Jesús hace de ellos en Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículo 38. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que qué, hermano,
que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en la plaza. Los escribas, los fariseos, hermanos, en los tiempos del Señor Jesús, les gustaba que los reconocieran. Pastor, hermano, oh, Dios le bendiga. Y mira, hermano, yo sé que los pastores requerimos estima de la gente, pero por causa de nuestra labor, no por nosotros mismos para tener una satisfacción personal, sino para que la gente respete nuestra posición y acepte nuestra enseñanza. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay gente que quiere busca sacar provecho de ello para su propia vanagloria. Y por eso, hermano, ante la gente se muestran virtuosos. ¿Cuál fue el reproche que el Señor Jesús les hizo en Mateo capítulo 23? Y aquí voy a terminar con este punto, me faltaron 3. Mateo capítulo 23, versículos 5 al 7. Antes hacen todas sus obras para ser ¿qué? Vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen ¿qué? Rabí, rabí, que significa maestro. Es lo que buscaba, admiración, reconocimiento, privilegios. ¿Sí? Vea lo que también el Señor Jesús dice allí en Mateo 6, ahora Mateo 6. En Mateo 6, versículo 1 y 2. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de quién, hermano, de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendré recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 16. Y cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demodan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen ¿qué? Su recompensa. Hipócrita era una palabra griega, es una palabra griega que en la antigüedad se usaba para los actores en el teatro griego, que se ponía en modo hipócrita. ¿Cuál era el modo hipócrita? Que estaba ¿qué? Actuando. Entonces, hermano, hay mucha gente en las iglesias que actúan como cristianos, como piadosos, como virtuosos. Pero el Señor Jesús dijo, hermano, que son ciegos, que se muestran a la verdad, hermosos por fuera, pero son ¿qué? Sepulcros blanqueados, que por dentro están llenos de ¿qué? De iniquidad. Por fuera se muestran hermosos, piadosos, bondadosos, pero por dentro, hermano, son ¿qué? Hipócritas. Hermano, esas actitudes tenemos que evitar. Esas actitudes, hermano, tenemos que rechazarlas. Si vemos en algunos maestros, pastores, esas actitudes, hermano, tenemos que orar para que cambien esas actitudes. Y hermano, examinarnos con la palabra de Dios. No caigamos en ese error, en las actitudes de fariseos. Oremos. Padre Dios, gracias por esta oportunidad. Mi Dios, yo te pido que mis palabras no sean malinterpretadas. El objetivo, mi Dios, es que identifiquemos actitudes de fariseos y no caigamos en esas actitudes. Te lo pido, Padre, por Cristo Jesús. Amén.